Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Saludos y gracias por conectarse a esta conferencia virtual auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Antes de comenzar con el tema que se desarrollará, deseamos hacer varios anuncios breves. Si tiene alguna duda o pregunta relacionada con el contenido de la presentación, puede compartirla con nosotros enviándola al correo electrónico conferencias.ootscm@gmail.com. Haremos todo lo posible por contestarle sus preguntas. Por otro lado, su opinión es muy importante para nosotros, por lo que deseamos que una vez finalice la conferencia nos pueda evaluar a través de un pequeño cuestionario que compartiremos en los diferentes chats. El tema que se estará desarrollando esta noche es el victimismo y será presentado por la trabajadora social Diana Patricia López Campillo. Diana cuenta con una especialidad en procesos psicosociales y en gerencia de servicios sociales y está destacada en la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita en Medellín, Colombia. Sin más preámbulos, con ustedes, Diana López. Muchas gracias, Valentina. Muy buenas noches para todos. Desde la Oficina de Orientación y Trabajo Social, pues les damos una cordial bienvenida a este espacio. Desde la distancia, pues un abrazo gigante y agradecerles que nos acompañen en todos estos espacios que sin duda alguna nos ayudan tanto y nos dan herramientas para irnos enfrentando en el día a día, además de que nos ayudan bastante en nuestro crecimiento personal. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un tema que es muy interesante, sobre todo porque a veces en ese día a día, en ese corre-corre que a veces llevamos, pues no somos tan conscientes a veces de nuestro lenguaje, no somos a veces tan conscientes de nuestras acciones, nos vamos volviendo como un poquito como mecánicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del victimismo, trascendiendo del victimismo. Vamos a aprender qué es ser víctima, qué es victimismo. Vamos a aprender también de qué se trata y cómo podemos hacer un acompañamiento sano, efectivo a alguna persona que esté cayendo en ese victimismo crónico. Entonces, sin más preámbulo, entonces damos inicio a nuestra conferencia. Tenemos por acá, entonces, trascendiendo el victimismo. ¿Qué es trascender? Entonces es importante tocar estos temitas o estas palabras que son como tan claves o van a ser claves en esta conferencia. Entonces, trascender, hablamos que es la idea de sobrepasar o superar, es el carácter de lo trascendente, es decir, lo que está más allá de lo perceptible y de las posibilidades. Podríamos decir entonces que cuando hablamos de trascender es aquello que nos convierte en seres únicos e irrepetibles y de nosotros depende ese aroma. Podemos hacer que nuestra esencia sea dulce o que sea amarga, que nuestra esencia sea algo fresco o sofocante, de calma o de angustia. Trascender en este sentido significa hacer notar nuestra unicidad, nuestra particularidad e implica reconocernos y aceptarnos. Acá podríamos describir entonces trascender. También es importante que conozcamos qué es una víctima, qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de víctima. Según la Real Lengua Española nos habla que una víctima es una persona o un animal que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso, e incluso puede llegar hasta la muerte misma. En 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se realizaron varias categorías de víctima y cada hecho tiene entonces una particularidad, sea que vaya desde lo directo o lo indirecto. Esas categorías se conforman entonces en 4. Tenemos entonces víctima de sus propias acciones. Son esos trastornos de personalidad que se conducen en sí mismo al fracaso, ya sea fracaso sentimental, fracaso laboral, fracaso familiar, emocional o incluso
ese fracaso o ese daño físico, esa autoagresión. Son normalmente esas personas que todo el tiempo están cayendo en esa pena, en esa baja autoestima. Es que a mí nada me sale bien, es que a mí nada me gusta, es que nadie me quiere, es que yo para qué estoy existiendo, cuál es mi sentido de vida. Ese se llama víctima de sus propias acciones. A través de lo que hacen, se afectan a sí mismos. También hablamos entonces de la víctima del abuso sexual y psicológico. Normalmente son estas personas que han tenido uno de estos hechos traumáticos y que no los han podido superar, que se quedan ahí en ese hecho y siempre le están sacando a colación en cualquiera de ese estilo de vida que ellos mismos han elegido vivir. Entonces todo el tiempo esto los está marcando ante cualquier situación que quieran emprender en su vida personal, incluso familiar y social. Se habla también de víctimas que se transforman en victimarios. Acá juega un patrón que es muy importante y hay que ponerle muchísimo cuidado porque nos hablan que es ese patrón de cadena, de círculo vicioso familiar. Entonces, como a mí me maltrataron de pequeño, entonces eso es lo que yo soy. Me vuelvo entonces ese victimario, porque es que a mí me educaron así, es que a mí me criaron así, entonces yo sigo ese mismo patrón aprendido desde mi infancia, lo voy llevando con otras personas. Esto es algo que va desde lo patológico, incluso se habla que se puede dar desde el nacimiento o antes del nacimiento, desde esa impronta con la que se llega, por decir así, a este plano terrenal. Entonces, ese es la víctima que se convierte en victimario y que se vuelve algo patológico. Hablamos también entonces de desastres naturales. Ninguno está exento a un desastre natural. Cuando llega, entonces, ¿cómo vamos a afrontar estas situaciones? ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones que la vida nos va poniendo, esos obstáculos que se nos van dando, que nos ayudan también cuando las sobrepasamos, nos fortalecen y nos ayudan en todo lo que es ese crecimiento personal, en esa evolución humana? Pasamos entonces a nuestra próxima plantillita y vamos a hablar qué es el victimismo. Entonces, cuando hablamos de qué es el victimismo, ya nos estamos refiriendo a esa conducta de esa persona que actúa frente a una situación. Entonces, el victimismo, según la Real Lengua Española, nos dice que es la tendencia a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. El victimismo es ese patrón de comportamientos en los que la persona adopta un rol constante de víctima. Además, sostiene una actitud pasiva y evitativa ante los problemas. Culpa siempre a los demás de todo lo malo que les sucede. Está en esa continua queja. Es que todo lo que me pasa a mí no es por culpa mía, siempre es por culpa de los demás, de las personas que me rodean, del contexto, de por qué no fui, por qué fui. Siempre están sacando excusas y están siempre queriendo hacer sentir mal a los demás de todo lo que a ellos les pasa, porque son personas que nunca se responsabilizan de sus acciones. Pasamos entonces a nuestra próxima plantillita y hablamos entonces cuál es el rol de una víctima. Es importante que lo conozcamos porque a veces en ese día a día, a veces podemos caer en esas situaciones y no nos damos cuenta. Entonces es bueno identificar cuáles son esas situaciones que van marcando esa persona que siempre está en ese papel de víctima, para que lo reconozcamos, identifiquemos y evitemos pasar o caer en este tipo de lenguajes y situaciones que sin duda alguna nos afectan. Entonces, ¿cuál es el rol de una víctima? Entonces, el rol de víctima funciona como un mecanismo de protección ante síntomas de miedo o ansiedad. Se trataría de un modelo de evitación
donde la persona prefiere no afrontar la responsabilidad de sus acciones, ya que no se sienten preparados para el fracaso. Este es el rol de una persona víctima. ¿Cómo podemos entonces, cómo podríamos reconocer a esas personas que siempre están en ese papel de víctima? El victimismo entonces es ese patrón de comportamientos en los que las personas adoptan ese rol constante de víctima. Además, se sostienen en esa actividad pasiva que nada les molesta, que sienten que nada los saca de esas zonas de confort, que ante los problemas y la culpa los demás siempre son los que llevan la parte, nunca son ellos. Entonces el victimismo no está clasificado por ningún diagnóstico clínico hasta el momento. Sin embargo, un victimismo crónico muy acusado podría estar entonces relacionado con todo lo que es ese trastorno de personalidad paranoide, donde la persona culpa siempre a los demás de todo aquello malo que siempre le está pasando y situándose a sí mismo siempre en esa posición de víctima, buscando también llamar a la compasión a terceros como esa defensa a todos esos supuestos ataques que ellos sienten que la sociedad les da. Entonces, utilizan siempre la queja, la lamentación para obtener atenciones emocionales, ¿cierto? Las que necesitan imponer, ellos necesitan siempre imponer voluntades sobre otras personas, ellos siempre están buscando ese gancho para coger otras personas. Entonces, el victimismo es esa manera de manipulación emocional que existe. No se responsabilizan de nada. Todo lo malo es culpa de los demás. Siempre están buscando que se compadezcan de ellos, ese que pesar, es que el pobrecito, para ellos buscar ese gancho y así poder manipular. Se sienten bien cuando los compadecen, les gusta que les escuchen todo el tiempo la queja, no buscan solucionar sus problemas, ya que buscan ser siempre víctimas. Entonces, en relación a eso, son personas que nunca reflexionan en torno a sus acciones, acerca de sus actos, no quieren ver la realidad. Para ellos es más simple engañarse y hacer sentir siempre mal a los demás. Entonces, es esa persona que todo el tiempo está buscando la lástima, que siempre está quejándose, que siempre está buscando que otras personas capten esa atención que requiere para buscar también ciertos beneficios y ciertas ganancias. Pasamos entonces a nuestra próxima plantillita. ¿Cuál es la anatomía de un manipulador emocional? Entonces, esa anatomía que lleva siempre a ese patrón de victimismo, entonces son personas que embaucan con la palabra. Esos son buenísimos para dirigirse a las personas, para captar siempre esa atención, para buscar manipular y así lo que ellos desean pues les pueda llegar fácilmente. Son personas que son encantadoras, son amables, siempre se acercan a las otras personas como con esa, buscando siempre como esa segunda intención. Tienen grandes habilidades para la mentira, son egocéntricos, usan el silencio para manipular, ignoran lo que las otras personas están sintiendo. Son personas que les falta la empatía, les cuesta entender siempre a los demás y cuestionan siempre la salud mental de las otras personas. Siempre están haciéndole creer a los demás que ellos son los que están mal, que ellos son los que están en la queja, que ellos siempre son los que están equivocados, como una forma de manipulación. Entonces, nunca aceptan sus culpas. Ellos no quieren, ellos no aceptan que se equivocan, no aceptan que todo lo que les está pasando es causa de esas mismas tomas de decisiones en las que ellos incurren constantemente. Tienen esa necesidad enfermiza de controlarlo todo.
Ellos quieren sentirse siempre que están manipulando todo en medio de su contexto y en su alrededor. Se ríen de ti y siempre están buscando juzgar a los demás. ¿Qué lleva a una persona a adoptar ese papel de víctima? Entonces, ellos siempre están buscando, entonces, que es en ese rol de víctima funciona como ese mecanismo de protección para ellos ante el síntoma del miedo, de la ansiedad. Se trataría entonces de ese modelo de evitación donde la persona prefiere no afrontar la responsabilidad de sus acciones y que no se sienten preparados para el fracaso. Ellos nunca quieren fracasar, nunca quieren perder y acaban siempre proyectando esa culpa en los demás porque eso los reconforta, eso los hace sentirse bien. Tienen un modo siempre desadaptativo porque salir de esa zona de confort y de ese contexto y de esas personas que enganchan tan fácilmente desde lo emocional, no es fácil salir de ahí, porque ellos ahí están en ese libre direccionamiento de conseguir siempre lo que ellos desean. Entonces, es más simple engañarse y sentir mal a los demás para ellos, porque ellos nunca ven la realidad. Los reflectores de ellos nunca están internos, sino siempre externos. Para ellos es difícil hacer esa autorreflexión, para ellos es difícil siempre hacer esa autocrítica, nunca lo hacen. ¿Qué lleva a una persona a adoptar entonces ese papel de víctima? Entonces, el rol de víctima funciona entonces, como ya hablábamos, dentro de ese mecanismo de protección ante todos esos mecanismos que siempre lleven a que los demás tienen la culpa. Yo nunca hago absolutamente nada. Además de este modo, ellos lo que buscan también es influir sobre el comportamiento de las personas que les rodean. Victimismo, personas victimistas podemos encontrar en cualquier lugar. Puede ser victimista la mamá, el papá, el hijo, el compañero de trabajo, puede victimizar también el jefe. Siempre ellos están buscando quién los está lastimando. Entonces, está el hijo que todo el tiempo le está diciendo a la mamá, al papá, es que yo soy así porque ustedes me hicieron así, porque esto es lo que ustedes han hecho, porque siempre están buscando esa culpa hacia ellos de sus comportamientos, porque es más fácil echarle la culpa a los demás de nuestras acciones que incluso reconocerlas y mejorar. Tenemos también la mamá. Es que yo todo el tiempo estoy en la casa, es que a mí me toca realizar todos los oficios, es que a mí me toca estar pendiente de los niños, es que a mí me toca ir, me toca venir, es que yo no salgo de estas cuatro paredes, es que vea el sacrificio con el que yo los estoy levantando a ustedes y siempre están en la queja. Siempre están haciéndole saber a ese hijo que es un sacrificio levantarlo. Cuando fue esa persona por decisión propia, desde ese nivel de conciencia, de orientación, quien tomó la decisión de unir su vida a una persona que iba a ser su compañero de vida y que consigo iban a tener un hogar, iban a construir un hogar donde iban a llegar unos hijos y que al llegar esos hijos pues íbamos a tener esas responsabilidades con ellos, para que ellos tuvieran ese bienestar, para que ellos se sintieran bien, para que en ese día a día se fueran fortaleciendo todos esos lazos de afectivo y de amor, para que entregáramos a esa sociedad personas de bien, de valores, de principios, no desde esa perspectiva o desde ese enfoque de que es que yo voy a tener hijos para que el día de mañana ellos vengan a pagarme todo el sacrificio que yo realicé al criarlos. Es diferente cuando hablamos desde ese papel de víctimas a cuando hablamos desde ese papel que evoca al amor, a la reciprocidad.
es que yo tengo mi familia, los he levantado a mis hijos con amor, he trabajado fuerte con amor, con esmero y con dedicación en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, porque quiero que ellos sean personas de bien, porque quiero que el día de mañana sean personas conscientes de cada uno de sus actos. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí, desde esa reciprocidad, de ese afecto, de ese amor, porque todo es recíproco. Si damos amor, recibimos amor. Si damos paz, si damos luz, si damos tranquilidad, eso es lo que recibimos: paz, amor, tranquilidad. Pero si en cambio estamos en la queja, en ese patrón generacional de culpa, de angustia, de ira, de enojo, es que se fue mi marido, me dejó y entonces acá me quedé yo levantando a estos muchachitos sola, hace 40 años se fue y me dejó acá botada. A nadie dejan botado, a nadie se deja tirado. Usted puede dejar tirado encima de una mesa una blusa. Se nos puede quedar la mascotica en el carro por error, pero a nadie dejan tirado, porque es que eso es lo que pasa cuando le entregamos la llave de nuestra vida a otra persona. Eso es cuando pasa que vamos bajando ese nivel de autoestima, que no sabemos manejar adecuadamente esas emociones, y ese empoderamiento se lo entregamos a otra persona para que sea esa persona quien mande sobre nosotros, porque es que yo prefiero asumir ese papel de víctima que me da ciertas ganancias y que no me saca de la zona de confort. Entonces acá hablamos en ese papel de esas personas que son víctimas. Entonces, quien se victimiza es incapaz de ver la objetividad de las situaciones conflictivas porque cree que el mundo entero está en su contra. Nadie piensa como él. Nadie es capaz de ponerse en su lugar, cuando la realidad es que él mismo está cambiando la realidad a su favor, situándose en ese papel de víctima. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos papeles del victimismo, porque van cambiando radicalmente nuestras vidas. ¿Qué caracteriza una persona victimista? Fuera de las que mencionábamos ahora, desde acá de la plantillita que vemos de la anatomía de un manipulador, fuera de las que vemos acá, tenemos muchísimas más. Son personas que usan la lástima como método para llamar siempre la atención. Es que pobrecito. Se queja constantemente por casi todo. Nada le gusta, nada le parece, nadie le hace bien, nadie le aporta nada a su vida. Tiende a pensar negativamente de los demás y de sus posibles intenciones. Son personas inseguras. Son inseguras, nunca confían en los demás y por ende entonces prefieren la manipulación para ellos poderse sentir en esa zona de confort. Tienden a utilizar de forma inconsciente el chantaje emocional y la manipulación para lograr todos sus objetivos. Estas personas no siempre se pueden acercar a otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque acá hablamos de que cuando manejamos siempre lo emocional, nos empoderamos, tenemos una autoestima alta. Cuando emocionalmente estamos bien, difícilmente una persona que sea víctima nos engancha en su esquema de manipulación. Entonces ellos siempre están buscando personas que tengan esa dificultad, que no manejen adecuadamente sus emociones para ellos poder entrar y chantajearlos, manipularlos. Si comete un error o fracasa, culpa siempre a las demás o a las circunstancias. Siempre están tratando de justificarse.
frente a los problemas, entonces siempre mantienen esa actitud pasiva. Nunca los estamos viendo que de pronto se exalten o que sientan alguna molestia por algo que les esté incomodando. También se hablan entonces que están exagerando todo el tiempo los problemas. De una situación pequeña ellos hacen algo grandísimo, gigantesca, precisamente para que todos caigan en ese papel de pobrecito, de la víctima. Siempre les pasa todo lo malo, siempre están atrayendo hacia ellos pensamientos pesimistas y de negatividad. Nunca piden disculpas, nunca aceptan que se equivocan, siempre son los demás los que quieren hacerle daño a ellos. Sienten lástima por sí mismos, ven la vida llena de carencias. Es que a mí siempre me ha hecho falta esto, es que a mí nunca me han dado tal cosa, es que vea en mi casa como somos de pobres, siempre estamos carentes de la comida, estamos carentes del vestuario, estamos carentes de un montón de situaciones, porque es que somos tan pobres, que es que nada nos llega, es que somos muy de malas en esta vida. Siempre están trayendo ese tipo de pensamientos. La víctima es una persona que guarda mucho rencor, es una persona que no trasciende tan fácilmente las situaciones que la vida les puede poner, o si en cualquier momento alguna persona no les cae en ese juego, en ese enganche emocional, entonces son personas que empiezan a guardar rencor y guardan rencor y guardan rencor, no quieren ver y siempre se alejan de las personas que no se dejan manipular. Cuando hablamos entonces de víctimas de la misma vida, esos son víctimas de la misma vida que no tienen una razón del por qué vivir, de su propia existencia, porque nunca han tomado las riendas de su propia vida. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces la sociedad también ayuda a victimizar más a estas personas que se consideran víctimas, cuando a través del lenguaje estamos, ay, es que pobrecito, vea, se le murió la mamá, ¿qué va a hacer? ¿Qué le podemos hacer? Pobrecita, se le murió el marido, ya quedó viuda, entonces que no, hay que colaborarle, hay que hacerle, cuando nosotros estamos marcando a esa persona de esa manera, desde ese pobrecito, le estamos faltando al respeto. ¿Por qué le estamos faltando al respeto? Cuando le estamos diciendo a otra persona pobrecito, le estamos diciendo o estamos desconociendo que esa persona tiene todas las habilidades para salir adelante ante cualquier situación. Porque como seres humanos que somos seres resilientes, y a ser resilientes tenemos todas las capacidades de sobreponernos a cualquier situación difícil o a cualquier obstáculo que la vida misma nos vaya poniendo. Acá juegan entonces todas esas ganancias desde el victimismo, lo que engancha la culpa social, y allí es donde se da la manipulación, porque es que desde lo social también se ayuda a victimizar a estas personas. Es que yo qué hago, es que yo no ayudo a esa persona, entonces no. Entonces ya van a empezar a hablar de mí, de mi familia, van a venir entonces de mi trabajo, mis compañeros, desde el ámbito laboral, me van a mirar feo, porque es que no ayude al pobrecito. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es que desde el ámbito social también están todo el tiempo en un juego y en una manipulación de nuestras emociones. Entonces no podemos caer en ese juego rutinario, emocional, social. Hablamos entonces por acá, muy importante que tengamos en cuenta, voy a pasar esta próxima plantillita, cómo brindar acompañamiento a una persona víctima. Y acá tenemos que poner muchísimo cuidado, porque si bien estas personas que son todo el tiempo, que se están victimizando,
requieren de ciertos acompañamientos y requieren de esa ayuda para que ellos logren salir también de estas dificultades, hay que tener en cuenta que para ayudar a otra persona tenemos que estar bien primero nosotros, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Esto lo hablamos mucho desde el enfoque de salud, cuando tomamos ese rol de cuidador. Entonces, para cuidar a otra persona, primero tenemos que velar por nuestro autocuidado. Lo que hablábamos ahora, una de las características de las personas victimistas es la manipulación. Entonces, ¿cómo brindar acompañamiento a una persona victimista? Entonces, se debe dar a través de un proceso de aprendizaje que permita al victimista ser activo en su rehabilitación o promoción de su propia salud, mediante cambios en sus hábitos o transformando las condiciones internas que le afectan. Si yo quiero asumir ese rol y ayudar a esa persona que es victimista, yo tengo que estar muy bien emocionalmente y físicamente para hacer ese acercamiento a esa persona, porque el fuerte de ellos es la manipulación, ¿cierto? Ellos siempre están manipulando las situaciones, las personas, y sin embargo este perfil de personas no lo hacen conscientemente. A propósito, por ello es mejor que no los juzguemos, no los critiquemos. Hay que ser respetuosos al momento de hacer un acompañamiento con estas personas, pero tenemos que ponernos también nosotros que tenemos que ser muy conscientes de qué tipo nos vamos a acercar, a qué victimista nos vamos a acercar. ¿Por qué? Porque siempre se da ese juego de energías. Entonces, si yo estoy bien, con una buena energía, me siento bien emocionalmente, que difícilmente esta persona que está acá en su energía venga a engancharme para querer bajarme a ese mismo nivel. Tenemos que estar muy conscientes de que para nosotros brindar esa ayuda a esa persona, tenemos que estar muy bien desde lo emocional para no dejarnos enganchar de esa persona y así poder hacer un acompañamiento sano, eficaz y oportuno en esa persona que lo está requiriendo. Hay que escucharlo, ¿cierto? ¿Por qué quieres llamar la atención? ¿Cierto? Hay que hacerlo, tratar de hacerlo reflexionar un poco en qué es lo que pasa por su mente, que todo el tiempo quiere estar haciendo, llamando la atención de los demás desde una perspectiva positiva, no de pronto desde el juzgamiento o de pronto desde el reproche. Hay que escuchar esa persona víctima de forma activa, haciéndole saber que entendemos su sufrimiento, pero que también le abrimos una serie de abanicos y de oportunidades que le permitan a él cómo sanar ese malestar que lo está quejando. Es necesario hacerle partícipe de su propio cambio. Hay que apoyarlos, hay que guiarlos para que cuestionen esa responsabilidad en todo lo que eso exige, ¿cierto? Porque no es fácil salir de una zona de confort. Si usted quiere bajar de peso y entra a una dieta, va a tener ese estrés corporal y físico. Si usted cambia de trabajo, inicia en una nueva empresa, pues va a tener ese estrés psíquico ahí pendiente. Entonces todo genera un estrés y mucho más para ellos cuando entran en esos cambios de adaptabilidad, cuando entran en esos cambios de pronto de salir de esa zona de confort en donde los ha llevado a sumirse a ser tan victimistas. Entonces hay que exigirle a esa persona victimista que deje de serlo. No se le puede exigir que de un día para otro, de una semana a otra, pues vaya a cambiar y vaya a cambiar la actitud de ver la vida, ¿cierto? Es un proceso y entonces hay que brindarles ese acompañamiento y esa serie de posibilidades que le ayuden a él a ir poco a poco, paulatinamente, a ir saliendo de esa situación. Hay que apoyar sus esfuerzos independientemente de los logros al respecto.
Hay que cambiar esa forma de pensar y cambiar hábitos lleva tiempo y no podemos exigir que sea entonces rápidamente, es de muchísima paciencia. Una de las claves es que la persona no se desmotive, no quiera retroceder, al contrario, hay que motivarlo, hay que hacerle ver que ese esfuerzo que está haciendo va a valer la pena y que puede llevar las riendas de su vida sin que sienta miedo de lo que pueda o no salir mal en ese proceso. Hay que aprender técnicas asertivas, puede ser de gran ayuda hacia la persona en una situación de victimismo, pues que tenga herramientas muy valiosas a la hora de enfrentar un conflicto, de forma que pueda expresar cómo se siente y lo que piensa sin hacer sentir culpable a otra persona, buscar soluciones efectivas al problema, donde la persona victimista pues se sienta una parte importante de la situación, de la solución. Es muy importante que tengamos todos esos tipsitos en cuenta de cómo acompañar a esa persona víctima y cómo tenemos que estar nosotros emocionalmente para no caer en ese juego de esa persona. ¿Cómo dejar de ser víctima? Entonces, se deja de ser víctima cuando la persona desea hablar, cuando rompe el silencio, cuando rompe esa barrera. Ser víctima cobra un precio muy, muy alto y no deja más de lo que se podría ganar saliendo de ese papel de víctima. ¿Quién no quiere ayudar? Una persona cercana, que ama, que quiere a salir de un papel de estos. Yo creo que si en nuestras manos está orientar y acompañar una persona, un ser querido, la persona que sea, pues con todo el amor lo hacemos. Y esos cambios toman tiempo y esos cambios son de muchísima paciencia. Primero, para salir de ese papel de víctima, ponte tiempos. ¿Cómo así, Diana, que ponte tiempos? Sí, lo que venimos hablando, no es de un día para otro. Hay que ponernos tiempos porque es que quitar hábitos es muy difícil, no es fácil. Cuando tenemos ya acá este chip en nuestra mente que nos va llevando en el día a día, a veces de esa forma tan programada de las cosas que debemos realizar. Entonces, quitar esos hábitos de ese victimismo. Entonces, una de esas estrategias que podemos utilizar puede ser el espejo o incluso en el baño. Estamos entrando en ese proceso de salir de esa zona de confort y de cambiar esos hábitos y de cambiar esa actitud. Mirarnos al espejo todas las mañanas nos ayuda bastante, como una forma de desahogar y sacar mentalmente esas situaciones o esos pensamientos que no son tan positivos, como a descargarlos para iniciar el día. Entonces me miro al espejo y ante el espejo expongo todas las quejas que yo quiera. Puedo incluso llorar. Incluso cuando entramos a esa ducha a bañarnos, podemos exponer todas las quejas que tengamos de la vida, del trabajo, de la familia, a nivel personal, con el jefe, con el vecino, con el amigo. Todas esas quejas que tengamos las vamos a dejar en esa ducha, de forma que cuando cerremos esa llave o dejemos de mirarnos en ese espejo, lo que tendríamos ahí retenidos de esa queja, de ese dolor, de esa tristeza, de ese enojo, se haya quedado ahí. Hayamos sacado todo eso que nos estaba mortificando mentalmente y que al salir de esa ducha y cerrar esa llave, pues cambiemos ese chip y tengamos una actitud diferente ante la vida. Esto nos ayuda bastante en ese proceso de empezar a concientizarnos de cuántas quejas tenemos mentalmente, de cuánto nos quejamos, de cuántas cosas nos molestan en el día a día y de la vida misma. Otro tipcito que podemos entonces utilizar, si nos la pasamos lamentándonos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos porque nos estamos quitando poder.
Entonces, estamos haciendo que esa autoestima cada vez esté más y más bajita. Cada día nos estamos minimizando más. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar para que todas esos pensamientos que nos bajan tanto la energía empiecen a transformarse, porque los vamos a identificar, y cuando los identificamos entonces empezamos a trabajar, a mejorarlos, porque nos estamos haciendo conscientes de lo que está pasando por nuestra mente y nos estamos responsabilizando de todo lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, dejar de lamentarnos, borrar ese tipo de lenguajes que a veces sin querer, o que estas personas que son que están en ese papel victimizante, pues siempre están buscando de llamar siempre la atención, la lástima de los demás, de la tristeza, del enojo. Entonces, siempre cuando se está empezando a buscar ese proceso de cambio, es precisamente empezar a concientizarnos y a identificar esas falencias que nos llevan a ciertas conductas. Inspírate en ti mismo, conócete, mirarnos al espejo y empezar a mirar, es que qué bonito soy yo, es que a mí me gusta el arte, a mí me gusta leer, es que yo sueño con tener X cosa, yo sueño con un proyecto de vida que me ayude a mejorar, a ser cada vez mejor, es que yo puedo. Es que yo voy a sacar ese niño de esa infancia por la que tuvo tantos procesos, por los que tiene tantos vacíos, y voy a responsabilizarme de él. Y si no soy capaz solo, entonces voy a buscar de esa ayuda de profesionales que me ayuden a salir de este embotellamiento, porque quiero rescatar ese niño que hay detrás de mí, que tal vez no la tuvo fácil, pero que yo como adulto me voy a responsabilizar de ese niño y voy a salir de esa zona de confort y de ese papel de víctima, porque gano más responsabilizándome de esos actos, de mis acciones, gano más teniendo las riendas de mi vida que quejándome y quedándome ahí sentadito a esperar a que los demás hagan por mí. Entonces, eso es cómo empezamos a trabajar para empezar a abandonar ese papel de víctima. Entonces, se puede dejar de ser víctima, ya que no es una conducta aprendida, y como tal se puede desaprender, asumir esas responsabilidades consistentes en cambiar ese observador externo a ese observador interno, para analizar cada acción que voy tomando, cada situación. Hay que cambiar las palabras. Generalmente utilizamos palabras que no es justo, es que porque me pasó a mí, nunca me tienen en cuenta. Esto siempre está fomentando la pasividad y desalientan esas acciones que pueden cambiar la situación. Hay que cambiar siempre, siempre nuestro lenguaje. Hay que desechar esas palabras que a veces utilizamos, es que no es justo, es que debería, vea eso tan malo. En una relación debería no implicar obligación, ¿cierto? Nadie está obligado a satisfacer necesidades de nadie. Cuando utilizamos esta palabra, entonces caemos en ese victimismo, porque estamos siempre esperando a que sea el otro el que haga por nosotros. Cambiando la forma de hablar, entonces podemos describir nuevas formas de comunicarnos, que implica que asumimos responsabilidades de nuestras acciones y nos permiten explorar nuevas alternativas, reconocerlas, las emociones que se sienten. Ninguna emoción es errónea o equivocada. Son las formas de actuar ante esas emociones las que nos pueden beneficiar o incluso perjudicar. Pero las emociones no tienen por qué determinar nuestra conducta. Si se visualizan los objetivos continuamente, pues podremos actuar en función a lo que queremos conseguir, a esa meta, y no de nuestras conductas, de nuestro estado emocional.
Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que son esos lenguajes. Finalmente, alguien te hizo una herida, pero la persona que te hizo esa herida se fue. La herida ya es tuya, es tu responsabilidad. ¿Cómo voy a sanar esa herida en mí? Porque si no la sano, probablemente entra una infección y se complica. Entonces, si otra persona vino, me hizo la herida y se fue, la herida ya es responsabilidad mía. Soy yo la que tengo que trascender ese dolor. Soy yo la que tengo que trascender esos procesos de situaciones no tan positivas, pero que desde esa adaptabilidad y desde esa resiliencia voy a trabajar en sanar yo misma esa herida. Ahí se trabaja entonces cuando empezamos a hablar de cómo empezamos a trascender el victimismo. Cuando empezamos a trascender ese victimismo es nuestras emociones le dan color a nuestra vida, pero también son objeto de manipulación, lo que hablábamos ahora. El cerebro tiene una parte racional que calcula como una computadora, pero tiene esa otra parte que controla nuestras emociones y que toma decisiones espontáneas para engañar a alguien mediante las mismas emociones. Primero se engaña ese centro de cálculo y luego pasa a ese engaño emocional. Entonces, siempre estamos en esa búsqueda, en ese contexto social de personas donde desde lo social quieren manipular nuestras emociones. Y esto vale para cualquier ámbito. Va del marido que quiere manipular a su esposa porque es que yo soy el proveedor de este hogar y como yo soy el proveedor de este hogar y usted no trabaja y yo la estoy manteniendo, entonces usted tiene que sumirse a lo que yo diga y a lo que yo haga. Entonces va trabajando en ese victimismo de esa esposa donde empieza esa autoestima a decaer, donde dice, bueno, sí, es verdad, él me está manteniendo, él me trae todo. Entonces, bueno, yo me dedico acá a los labores de la casa, de acá sé que no puedo salir porque es que pobrecita yo, si yo voy y salgo o si de pronto yo voy y dejo a mi esposo, entonces pobrecita yo me voy a morir de hambre porque es que yo no estudié, yo no sé hacer absolutamente nada, a mí toda la vida me han mantenido, entonces pobrecita yo, no me tocó morirme acá. Entramos en ese rol de ese victimismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y empezar a salir de ese papel. Porque si bien es cierto, como seres humanos que somos, manejamos ese tipo de emociones, en que hay días que estamos súper felices, que son color naranja, hay otros días que son colores grisecitos, pero que hacen parte de la vida misma. Y no podemos dejar que cuando estemos en esos momentos, de pronto ese colorcito gris, vengan otras personas en ese papel de víctima a querernos enganchar y a querernos arrastrar con su misma energía. Las emociones son armas de persuasión. Desde niños, ellos todo el tiempo utilizan sus emociones inconscientemente para conseguir la atención o consuelo y a medida de que van creciendo y cuando no sabemos gestionar este tipo de emociones, pues llegan a una adultez donde ellos sienten que pueden manipular a todo el mundo a través de sus engaños y sus manipulaciones. Sentirnos vulnerables, todos en cualquier momento de la vida nos hemos sentido vulnerables sin duda alguna, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, un robo, vinieron y nos robaron, una situación traumática, ¿cierto? Que a veces quisiéramos que la vida fuera color rosas, que la vida no tuviera dificultades, pero hacen parte de la vida misma y tenemos que afrontarlas. Entonces siempre tenemos ese papel de asentarnos en ese papel de víctima o tomar responsabilidad, de salir adelante, de tomar eso como una experiencia de vida y fortalecernos y seguir o quedarnos ahí
para supuestamente entrar a ese papel de víctima, porque no podemos negar que cuando una persona sufre un evento traumático, que es víctima, le robaron, fue algo traumático, hay que apoyarlo, hay que brindarle el acompañamiento, el afecto, la seguridad para que esa persona pues pase ese proceso y continúe con su vida. Pero cuando las personas se quedan ahí en ese papel de victimismo, porque es que si yo me quedo ahí en ese papel de víctima, entonces van a venir ayudas, entonces la gente la va a pesar de mí, van a empezar entonces a colaborarme, a darme cositas, entonces veo que por este lado saco ganancia, entonces más bien me quedo en el papel de víctima. Eso, y con el tiempo se va volviendo interiorizando y se va volviendo hasta mecánico, es inconsciente a veces la forma en que actúan. Entonces hay situaciones reales de victimización, como el ejemplo del robo, ¿cierto? Nosotros en los talleres brindamos talleres a mujeres, en este caso, cabezas de hogar. Entonces son mujeres que llegan, en su mayoría son víctimas de conflicto armado. Pues para nadie es un secreto que Colombia lleva muchos años interno en un conflicto de poder, y que entre el medio de ese conflicto pues muchas personas han perdido la vida. Entonces a este taller nos llegan mujeres que han perdido su esposo, son viudas, mujeres que han perdido hijos, que han perdido padres, que han perdido hermanos, son personas que han pasado por toda clase de vejámenes, de violencia, desde lo sexual. Entonces, cuando ellos nos llegan a estos talleres, ni siquiera se les toca el tema de víctimas, porque ellas mismas nos han dicho, vea, el tema de víctimas no nos los toquen, por favor, que es que nosotros no nos queremos revictimizar, ya hemos perdido muchísimo y lo hemos superado y hemos salido adelante, entonces por favor no nos revictimicen más. Las mismas víctimas nos dicen eso. ¿Por qué? Porque son personas que han trascendido, que no se han quedado en la queja, personas que salieron de lugares que son zonas rurales, donde trabajan la tierra, donde tienen todo allí, y salir a esta parte urbana, donde tienen que cambiar su manera de pensar, donde tienen que adaptarse a nuevas situaciones de vida, a nuevas culturas, pero lo hacen porque toman la determinación de asumir las riendas de su vida y no se quieren quedar ahí. Entonces, este es el llamado, a que sigamos siempre adelante, a que no nos dejemos caer en ese papel de víctima. Hay situaciones reales de víctima en todo momento, porque donde quiera que estemos siempre van a estar presentes, pero es esa parte también, esa actitud que nosotros vamos tomando ante la vida. El victimismo es, por tanto, en muchos casos una estrategia que genera beneficios para quedarse en esa zona de confort. El victimismo es una forma bastante habitual que utilizan las personas al no saber gestionar su ira, su enojo, su angustia, y siempre le están desviando o proyectando hacia los demás, lo que resulta ser perjudicial, pues puede llegar a distorsionar las expresiones y actitudes de ellos, de los demás, afectando las relaciones también personales. ¿Por qué? Porque las personas que son victimistas se van cansando de ella, las personas que los van rodeando se van cansando, está todas horas quejándose, nada le gusta, esa energía tan maluca, y se van quedando solos. Entonces tienen que estar en esa continua búsqueda de personas emocionalmente inestables que ellos puedan enganchar para que puedan manipular y puedan entrar en esa zona de confort de ellos. Entonces hay dos opciones: siempre aceptamos lo sucedido y sacamos un aprendizaje para salir siempre adelante, o por lo contrario nos llenamos de autocompasión, de sentimientos destructivos. De nuestra decisión siempre dependerá nuestro estado emocional y siempre el rumbo de nuestras vidas. Acá, si tienen un lapicito y una hojita a la mano, vamos a hacer un test para saber qué tanto
tanto somos nosotros de víctimas, qué tanto nos las damos de víctimas. Son 5 preguntitas fáciles, yo se las voy a dejar acá en pantallita, simplemente ustedes en una hojita van a poner sí, no y ya, y al final miramos cuántos sí tenemos, porque si tenemos muchos sí, entonces hay que empezar a ponerle ojito a eso. Entonces, la primera pregunta dice: ¿tienes frecuentemente la sensación de que te han hecho daño o timado? Timado quiere decir que nos sentimos engañados. Es que para mí que ese señor del supermercado me está robando, me cobró más o me devolvió menos. Me siento robada, me siento atracada. ¿Sí o no? La 2 dice: utilizas frases en tu vocabulario como me desesperas por tu culpa, mira lo que me pongo, es que tú me sacas, como decimos nosotros a veces, el apellido. Todo el tiempo estamos de pronto culpando a los demás de esos estados emocionales que nos pasan a nosotros. ¿Sí o no? La tercera pregunta dice: ¿te parece que el mundo no es justo contigo? ¿Sí o no? ¿Crees que el mundo es justo? Pero acá también abramos un paréntesis y pensemos si el esfuerzo que estamos haciendo en la vida es proporcional a lo que tenemos. Y eso no va solo desde lo económico, también va desde ese ámbito afectivo y ese relacionamiento con los demás. Porque yo puedo estar en una empresa donde gane poquito, pero me sienta bien porque hay un buen ambiente laboral, me siento bien con mis compañeros, o al contrario, puede ser una empresa donde gane mucho dinero, pero estoy aburrida porque el ambiente es pesado, porque siento que me explotan, ¿cierto? La cuarta pregunta dice: ¿piensas que se te ha privado de oportunidades que otros sí tienen? Claro, es que aquellos nacieron en cuna de oro, por supuesto. A los bien jóvenes pues ya tienen que ser profesionales, es que tienen plata. En cambio uno, vean, acá llevado, sin tener con qué estudiar, es que pobrecito yo, ¿cierto? Es que no llegué a la repartición de los bienes, no nací en la fila que tenía de pronto muchos recursos, podemos pensar. En la quinta pregunta nos dice: ¿te quejas 2 o 3 veces al día? Ay, no, este reloj no, qué pereza, yo con este sueño para ir a trabajar. O ni siquiera a veces nos quejamos, pero con la actitud pues se sobreentiende que estamos en una queja constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos fue con este test? ¿Cuántos sí sacamos? Pues te cuento que si sacamos más de 3 sí, nos tenemos que preocupar porque bienvenido al club de los victimistas y hay que empezar a trabajarle a eso. ¿Cuántas veces en el día te quejas desde que te despiertas? ¿Cierto? Eso hay que anotarlo para ser conscientes y entrar a esos cambios. Es que yo no soy víctima, pero te quejas todo el día y eso baja la autoestima. No, yo víctima, no, nunca. Yo no soy víctima nunca, pues ¿cómo va a ser eso? Pero llevemos en algún momento a reflexionar en el día a día y vamos a, desde una manera consciente: ay, me quejé sin querer, una rayita. Ay, me volví a quejar, una rayita. Y vamos a ver en el día cuántos pensamientos de ese tipo tenemos, ¿cierto? Entonces hay que empezar a trabajar en eso para trabajar en esos cambios que nos conlleven a mejorar cada día más, a salir de esa zona de confort, a trabajar desde la adaptabilidad. En lugar de que estar cómodo, pues hay que movernos, ¿cierto? Hay que movernos. Si estamos en un lugar y tenemos un niño al frente que todo el tiempo nos está tirando peloticas, ¿nos vamos a quedar ahí o nos movemos? Así mismo en la vida, si usted en el lugar donde está no se siente cómodo, muévase. Muévase porque su entorno no se va a mover. En vez de esperar que sea el exterior el que se mueva, para usted estar bien, más bien muévase usted y póngase en el lugar donde usted se sienta bien, donde se sienta feliz, donde se sienta tranquila. Y para ir terminando esta conferencia, yo les comparto algo de experiencias muy bonitas que nos va pasando en el día a día de nuestro quehacer profesional.
desde el área de cuidados paliativos, cuando las personas entran a esta recta, a esta etapa, a esta última etapa de vida, como les decimos nosotros, ¿cierto? ¿Quién más que a veces ellos pudieran estar como en la queja? Es que la vida es muy injusta, pero ni eso se les permite a ellos desde esta área, porque desde esta área siempre se está trabajando cuando se está en esa transición o en esa mudanza, como les decimos nosotros, y que hay que ayudarles a que se vayan ligeros de equipaje, que esa transición sea desde el agradecimiento y no desde la queja, porque a veces cuando empezamos a hacer ese trabajo con estas personas y sus familias, encontramos que una queja constante es precisamente esa, es que yo pude haber hecho y no lo hice, es que la vida me pudo haber dado y yo no lo conseguí. Entonces trabajamos mucho con ellos desde ese enfoque, de que ellos vean que la vida sí les dio muchísimo, pero que ellos lo desaprovecharon, porque siempre estamos trabajando para que ellos se vayan cortos de ese equipaje, para que trasciendan en esa calma, en esa tranquilidad que ellos requieren, donde se les muestra todo lo que la vida les dio y no lo tomaron. Entonces a veces dicen, es que ¿por qué no viajé? Porque yo no me responsabilicé de mi vida, en buscar mi felicidad. El victimismo no deja ningún camino positivo. La gente que se reinventa, aquellas personas que siempre están haciendo esos pequeños cambios en su vida, aquellas personas que están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de estar en crecimiento constante, de sentirse bien, de disfrutar a plenitud de su felicidad, son esas personas que constantemente están saliendo de esa zona de confort, que les ayuda a desarrollarse en la vida misma, en ese disfrute. Entonces, hay elementos, hay herramientas, hay que construirlos. Acá está la oficina de orientación, que con todo el amor tenemos las puertas abiertas, con excelentes profesionales que nos ayudan en cualquier situación que requiramos de ellos. Acá estamos. Hay que tomar esas herramientas. No podemos entrar en ese antídoto de la victimización, en la actitud de no querer responsabilizarnos de nuestra vida. Al contrario, hay que coger las riendas de nuestra vida, de nuestra felicidad y ponerle actitud a la vida. Hay un escritor que se los recomiendo y se llama Víctor Frank. Él es psicólogo, analista, es psiquiatra y habla muchísimo de todo lo que podemos encontrar muchas fuentes de la fuerza para sobrevivir a situaciones difíciles. Y es nuestra capacidad de responder a cada situación, porque tenemos todas las habilidades para sobreponer cualquier situación. Víctor Frank nos dice: las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia y desde la distancia, un abrazo gigante. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Diana, por tan clara presentación. Deseamos agradecerles que hayan compartido este tiempo con nosotras. Si tienen alguna duda o pregunta relacionada al contenido de la presentación, pueden compartirla con nosotros enviándola al correo electrónico conferencias.ootscm@gmail.com. Haremos todo lo posible por contestarles sus preguntas. Queremos hacerle la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán todas nuestras conferencias virtuales. Les recordamos llenar la evaluación que se estará compartiendo en los diferentes chats. Gracias y que tengan excelente noche.